Buenas, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Soy el Dr. Douglas Johnson y le traigo la clase Liberando el estrés en tiempos de distanciamiento social. Para poder entender bien esta clase quisiera partir del punto de vista científico e ir después al punto de vista bíblico, o mejor dicho, una mezcla del punto de vista científico y del punto de vista bíblico. Y la razón que lo hago así es porque lo aplico en mi práctica diaria como pastor, utilizando la Biblia como un instrumento terapéutico para la sanidad de mis pacientes. Lo primero que debemos entender en todo este proceso es la causa de un punto de vista bíblico. Nos tenemos que remontar al Génesis, cuando el Señor nos creó a nosotros, creó al hombre y lo puso en un medio ambiente ideal. Este medio ambiente ideal tenía una característica que es todo estaba bajo el control. Si se acuerdan ustedes, a través de la Biblia, hasta la temperatura estaba bajo control, ya que Adán y Eva no usaban ningún tipo de cobertura, ningún tipo de ropa. O sea que el clima debe haber sido el ideal. Aparte de muchas cosas, tenían la comida al tanto y sobre todo tenían la presencia de Dios, lo que hacía que fuera un medio ambiente ideal. Todo estaba bajo control y sobre todo estaba la presencia de Dios. O sea, lo que hacía el medio ambiente ideal realmente era la presencia de Dios, que estando todo bajo su gobierno, lo que hacía era simplemente que todo estaba bajo control. Al estar fuera del medio ambiente ideal y no tener control, produce el ser humano angustia, desesperación, frustración y depresión. O sea, la falta de control que era producida por la presencia de Dios, al no tener la presencia de Dios, todo está fuera de control, produce al ser humano angustia, desesperación, frustración y depresión. Podemos ver el siguiente capítulo, o sea, el capítulo 4 de Génesis, lo podemos ver claramente en que Caín está frustrado, realmente está desesperado y mata a Abel. Es más o menos la manera que tiene la Biblia de describir lo que es estar fuera de este medio ambiente ideal, fuera del gobierno de Dios, fuera de la presencia de Dios y fuera de control. O sea, no tenían control. Cuando el ser humano está en este proceso, comienza a buscar una solución. Desde allí el hombre se ha dedicado a buscar el medio ambiente ideal. Pero cuando está en este proceso de búsqueda, la angustia, encontramos que la angustia disminuye. O sea, el proceso de búsqueda hace que la angustia disminuye. Disminuye la angustia, desesperación, frustración y depresión. La búsqueda se convierte en su propia medicina. Y de ahí el hombre se ha dedicado a buscar, a buscar, a buscar. Hoy día, en la pandemia, se nos anuló la capacidad de búsqueda y se hizo mucho más obvio nuestra falta de control, lo que ha producido un incremento histórico en los trastornos mentales. Para que tengan idea, y creo que se los he mencionado antes en otras charlas, en Estados Unidos las llamadas por suicidio de 1,000 diarias ha aumentado a 30,000 diarias. Cada día la cosa en Estados Unidos está peor, que es el medio ambiente donde yo trabajo. He tenido que ver niños, he tenido que ver niñas, he tenido que ver padres, he tenido que ver todo tipo de personas de toda condición económica. Y he tenido que ver muchas personas que están dentro del camino de Dios, o sea que son cristianos, personas que trabajan, líderes que trabajan. He tenido que verlos porque esta pandemia ha afectado. El problema es que a veces no entienden realmente cuál es la profundidad de eso, qué es lo que pasa. Porque usted siempre ha tenido la capacidad de buscar, de salir y encontrar algo. Tal vez en ese salir, distraerse, ir a algún sitio, distraerse, y eso evita que nosotros sigamos produciendo algo que le llamamos norepinefrina y epinefrina, que causa todos los ataques de pánico y todas las ansiedades. El estar en la casa, el centrarme en mí mismo, el ver que no tengo posibilidades para buscar lo que yo necesito, el ver que realmente no tengo control porque no sé cuándo las autoridades dirán pueden salir o cuándo las autoridades dirán ya tiene usted la vacuna. Ahora, si se dan cuenta, el secreto está en utilizar la medicina que buscar. El Señor Jesucristo sabía que nosotros, desde que salimos de su presencia, nosotros no teníamos control. Y sabía también que
que la búsqueda era importantísimo para nosotros. Pero Él la lleva a un mundo espiritual que la podemos utilizar hoy día para poder tratar, para poder sanar esa angustia, esa depresión, esa ansiedad producida en el ser humano. El Señor Jesús dijo esto claramente: dedicarnos a la búsqueda real y verdadera. Por eso nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas, en Mateo 6:33. Pero lo que parece una desgracia, que es todo este enclaustramiento, se convierte ahora en una bendición. En este enclaustramiento nos permite seguir el consejo de nuestro Señor Jesús, dedicarnos a una búsqueda real y verdadera, que nos permite estar en las condiciones que había en el medio ambiente ideal en que Dios nos puso, ya que el reino de Dios consiste en eso. Al entrar al reino de Dios es volver al medio ambiente ideal en que Dios nos puso al principio, ya que lo que hacía el medio ambiente ideal y estar todo bajo control era la presencia de Dios. O sea, en pocas palabras, definiendo el reino de Dios es donde gobierna Dios y donde está la presencia de Dios, que vendría a ser el medio ambiente ideal donde Dios nos puso al principio. Y lo que identifica el reino de Dios es eso mismo, su presencia y su gobierno, lo que implica que todo estará bajo control, o que volveremos a ganar el control bajo su mano poderosa. Todo este pensamiento puede influenciar grandemente nuestra manera de pensar, nuestras emociones, incluso puede hacer cambios fisiológicos dentro de nuestro mismo cerebro. A buscar el reino de Dios podemos aplicar los principios del reino del Señor Jesucristo, los principios que el Señor Jesucristo nos enseñó sobre el reino y que nos ayudarán a controlar el estrés. Lo primero que tenemos que hacer es el principio de la semilla de la mostaza. Empezar de poco a bastante. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, empezar de lo pequeño. Nunca tratar de hacer algo grande. Nunca tratar de pensar en cómo voy a solucionar este problema. Nunca tratar de pensar en cómo va a ser mi vida en el futuro, sino comenzar poco a poco, haciendo las cosas hoy día. Como dijo el Señor Jesucristo, cada día tiene su propio afán. En la Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, nos dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. En eso empezamos. Poco a poco comenzamos a sembrar, poco a poco en lo que tenemos que hacer. Comenzamos a conquistar poco a poco el control que hemos perdido bajo la dirección de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? En primer lugar, tenemos que ponernos un horario. Tenemos que ponernos metas en ese día que nosotros tenemos. Y metas sencillas como el hacer la cama, el limpiar el baño, el limpiar el piso, el cocinar. Son metas sencillas que usted lo va a hacer. Pero esas metas sencillas no se trata solamente, también incluye hacer ejercicios, pero esas metas sencillas no se trata simplemente de hacerlas o cumplirlas. No, el segundo principio del reino de Dios es hacerlo lo mejor que puedas. Todo lo que viniere a tus manos, hacerlo con todas tus fuerzas. Está en Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Es bien importante entender ese punto, hacerlo con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo inspiró a Pablo para que nos diera el secreto del reino de Dios, y es bien importante. Tiene que hacer todas las cosas lo mejor que puedas. Pablo lo pone en Colosenses capítulo 3, lo pone de esta manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, dice en el 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes que este principio lo he utilizado constantemente, y más en este país? En este país a veces me ha tocado trabajar de cosas que yo nunca me imaginé en mi vida trabajar. Pero cada vez que trabajé en cualquier sitio que me pusiera, lo hice para el Señor Jesús y no lo hice para los hombres. Lo hice con excelencia. El hacer tu cama con excelencia. El hacer una tortilla de huevos con excelencia. El limpiar lo que tengas que limpiar con excelencia. El leer la Biblia con excelencia. El ayudar a otros con excelencia. Cada cosa que haces, cada cosa que te toca hacer, lo haces con excelencia. El hablar con tus hijos, comunicarte con tus hijos, lo haces pensando que lo estás haciendo para Dios y no por salirte de una tarea que tienes que terminar. Cuando comenzamos a hacer eso,
no solamente impresiona nuestro cerebro, no solamente impresiona nuestro ser, sino impresiona a todos los que nos rodean. Hay algo en esta persona, porque las cosas que las hacemos para el Señor, las hacemos con gozo, las hacemos pensando en Él. Cada cosa que tenga que hacer, te toca lavar los platos, hazlo lo mejor posible. Te toca lavar la ropa, hazlo lo mejor posible. Y he mencionado dos cosas que me ayudan a mí después de ir a hospitales, después de tratar enfermos mentales. Cuando regreso acá, lo que más me gusta hacer es doblar la ropa y lo que más me gusta hacer es lavar platos. Cuando lavo platos y los lavo con excelencia, puedo ver que están limpios y solamente el dedicarme a eso. Muchos le llaman a eso mente completa, le llaman a eso. Y es cierto, porque ya me salí de mí. Me salí de los problemas y comienzo a hacer ciertas cosas, pero el secreto es hacerlo para la gloria de Dios. Tengas el trabajo que tengas el jefe que tengas la circunstancia que tenga, cualquier cosa pequeña como la semilla mostaza que tengas que hacer, hazlo con perfección, hazlo para el Señor y no para los hombres. Y otra cosa que es importantísimo es ayudar a otras personas. El ayudar a otras personas es importante porque, en primer lugar, todo lo que aprendes de Dios, todo lo que recibes de Dios, ese amor, esa paz, esas fuerzas que tú recibes de Dios, se las tienes que dar a otro. Nada que se queda en ti va a ser de bendición para ti. Al final va a perder el sentido, pero cada vez que recibes una palabra de Dios, cada vez que aprendes algo como esta lección, se le enseñas a otro, no solamente va a quedar en tu hipocampus, que es el centro de la memoria del cerebro, sino que va a comenzar a alimentar y cambiar las estructuras de tu cerebro y va a transformar tu forma de entender las cosas. Y por eso es tan importante, ¿se acuerdan? No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, o sea, la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es tan importante entender el ayudar a otro. La Biblia dice lo siguiente, ¿ya? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué importante entender eso. Cada vez que yo pienso en otro, el Señor se agrada. Por eso nos dijo, recibiréis poder y seréis testigos. Por eso es tan importante hablarles a otros. El hablar a otros, practicas algo que en neurociencia se llama encoding y decoding. Recibes de Dios y das a otro. Eso hace que todo tu cuerpo funcione de una manera ideal, quitando angustia, quitando desesperación. Pero lo primero, acuérdate, empieza de pequeño. Lo segundo, hazlo lo mejor que puedas. Y lo tercero, con lo que has aprendido, con lo que has recibido, ayuda a otro. Ahora, el secreto no solamente es hacer estos pasos, sino el secreto también es aprender cómo los puedo mantener. Y esto lo aprendí directamente en la palabra de Dios y lo apliqué a mis pacientes, lo he aplicado a todas las personas que conozco y las personas que lo han aplicado, ¿sabes qué? Les ha servido enormemente. Y así es como practicas ciencias utilizando la palabra de Dios. Los principios bíblicos que aprendes, se los enseñas a otro, los otros los practicas y ven los efectos o ves el testimonio, como nosotros decimos, de los demás. Y es bien importante. Lo primero es esto, cuando tú veas una mejora, cuando veas que comienzas a salir de esta depresión, de esta angustia, comienzas a salir de esta desesperación, lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios. Gratitud a Dios, darle gracias a Dios en todo. Gracias incluso porque te permitió levantarte, gracias porque te permitió hacer la cama, gracias porque te permitió hacer esa tortilla para el desayuno. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Y gracias, Señor, porque lo he hecho con excelencia, lo he hecho para ti. Comienza a alabar a Dios, comienza a tener un cántico de alabanza, comienza a alabar. ¿Sabes que cantar hace que todas tus neuronas vibren y la difusión con la que trabaja las neuronas comience a mejorar enormemente? Por eso es tan importante entender alabanza. Ahora, ¿de dónde viene eso? Escucha lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice, puso mis pies, o sea, ya me sacó esta desesperación, ya comencé a ver el aire, ya no estoy en la oscuridad del pozo.
Y dice que puso mis pies sobre peña, ese mejoramiento, esa es sanidad. Y enderezó mis pasos, eso es sanidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer para mantener esa sanidad? Puso luego en mi boca, y lo sabía nuestro Creador, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El alabar a Dios no solamente te ayuda a ti, te ayuda fisiológicamente, te ayuda mentalmente, te ayuda emocionalmente, sino que a los que te ven alrededor también los ayuda. Sabes que todos los domingos yo hablo la palabra de Dios, pero no tienes idea cómo incrementa la curva que enseña Facebook Live, la incrementa cuando aparece mi esposa, mi nieta, o aparece alguien con nosotros cantando alabanzas al Señor. Las alabanzas al Señor es increíble porque es la manera que tú le ofreces gratitud, y así mantienes todos los beneficios que has ganado, todos los beneficios que has recibido de seguir los lineamientos que te dije en el reino de Dios. La segunda cosa es: busca y guarda en tu corazón las promesas de Dios. Comienza a escribir esas promesas de Dios y guárdalas, memorízalas, comunícalas a las personas que estás ayudando, se las enseñas. Por ejemplo, te doy un ejemplo que para mí ha sido de gran bendición en mi vida. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Salmo 34, 17, 19. Lo tengo escrito, lo tengo en mi corazón. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién me sustenta? El Señor. ¿Con cómo me sustenta? Con la diestra de esa justicia. Hemos aprendido todos estos pasos. Y por eso es más importante que cada creyente aprenda a pasar de un medio ambiente sin control a un medio ambiente ideal con el control de Dios y con la presencia de Dios. Y lo podemos hacer de a poco, comenzar a hacerlo todo lo mejor que podamos y comenzar a ayudar a otros. Y cómo lo mantenemos: alabando al Señor y guardando sus promesas. Ahora, es bien importante entender eso. Dios hizo el universo. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 1:3 que lo hizo a través del Señor Jesucristo. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Siempre me he preguntado cómo ese universo se mantiene en orden, cómo, habiendo tantas velocidades extremas, increíbles para el ser humano, estas galaxias, estas estrellas, estos astros no se chocan. ¿Quién sustenta? ¿Quién es el que dirige ese tránsito? ¿Quién es el que controla todo eso? Y por así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escuchen esto, porque ¿quién lo dirige? ¿Quién lo sustenta? ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Lo importante es que al terminar esta pandemia, que de alguna manera va a terminar, te encuentre con una buena salud mental. Acuérdate, si Él puede sustentar el universo, sustentará también tu pequeño universo. Que Dios los bendiga enormemente.